tenerte hoy como espectadora. Rosa María Flores Serrano es ingeniera industrial en producción por el Instituto Tecnológico de Mérida, es maestra y doctora en ingeniería por la Universidad Nacional Autónoma de México, es académica del Instituto de Ingeniería de esta misma universidad, con la línea de investigación Evaluaciones de Riesgo Ambiental, Riesgo para la Salud Humana y Riesgo Ecológico. Hasta 2018 fue presidente de la Sociedad de Análisis de Riesgo Latinoamericana, la que es parte de la Society for Risk Analysis. Desde 2013 a 2016 fue secretaria y presidente electa de la misma sociedad. Desde noviembre de 2019 a marzo de 2020 fue secretaria académica del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad, con sede en Villahermosa, Tabasco, México. Su área de experiencia son las evaluaciones de riesgo para la salud humana por exposición a sustancias tóxicas en el ambiente, evaluación de riesgo ecológico por exposición a sustancias tóxicas en pasivos ambientales. Además, es súper humilde, súper inteligente y una buena amiga. Rosa, es todo tuyo el escenario. Muchas gracias. Somos muy amigas, efectivamente, mucho de eso es las buenas palabras que me dice, poco merecidas, pero las agradezco en el alma. Agradezco mucho al comité organizador por haberme invitado a estas jornadas que han sido excelentes. He tenido oportunidad de conectarme a varias, no a todas las que quisiera, pero de verdad muchísimas gracias Mirta, Naceta, Julieta, de verdad todo el esfuerzo que han hecho, Franca, Susana García también que ha estado al pendiente. Muchas gracias a todas, felicidades de veras y vamos a empezar con mi plática. Sí se ve bien, ¿no? Sí, se ve perfecto, Rosa. Sale. Entonces, proseguimos. Bueno, un saludo a Magalí también, que nos está viendo, gran amiga también. Bueno, quiero iniciar la plática explicando o tratando de explicar un poco cómo se originó la pandemia. Todos hemos leído muchas cosas, hemos estado informados y de hecho esta charla es solo como hacer un resumen de todo lo que hemos estado viendo y conociendo a lo largo de estos meses que hemos estado en encierro, ¿no? Gran parte de la información que les voy a presentar de esta parte de cómo se transmite o se ha propagado o se originó la pandemia, cómo se propagó, la tomé de una serie de conferencias que se les recomiendo mucho si tienen oportunidad de visitar en YouTube, que organizó la maestra Julia Carabias, que es una connotada bióloga de acá de México. Ella organizó en el Colegio Nacional al que ella pertenece unas charlas para la Semana del Medio Ambiente del 1 al 5 de junio que se llamaron Naturaleza y Pandemia. Y ahí tuvo como ponente al doctor Rodolfo Dirso, que también es un connotado ecólogo mexicano, y de ahí tomé algunas de la información que les voy a dar ahorita. ¿Y cómo se originó la pandemia? Como bien mencionó en esa charla la maestra Julia Carabias, pues en gran parte por la mala relación de los humanos con el medio ambiente. Y el doctor Dirso lo que nos explicaba en esas charlas es que, bueno, todo parte de que ahorita ya, de acuerdo con él y otros connotados científicos a nivel mundial, pues ya estamos en el antropoceno, ¿no? Y el antropoceno que implica, pues es una época geológica que refleja el impacto del hombre sobre la Tierra. Y esto, de acuerdo con la literatura, pues inicia con la Revolución Industrial alrededor de 1784 y hay una gran aceleración de la degradación a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. Y esta degradación, como se puede percibir de manera más notable, es en los cambios en la química de la atmósfera. Tenemos sustancias que no había antes y que nosotros pusimos ahí, como la mayoría de los compuestos orgánicos volátiles. Hay cambios en la química de la corteza terrestre, lo cual se puede evidenciar ahorita con algunas presencias de materiales sintéticos tipo mineral, como se ha visto, por ejemplo, el cemento, se ve que ya ha cristalizado y ya podría encontrarse este estrato que debería identificar o que ya podría ser que se identifique como el estrato que identifique al antropoceno a nivel geológico. Y el más importante que mencionan los científicos es el cambio en la biodiversidad. Y este cambio en la biodiversidad, pues obviamente es un cambio negativo que da lugar a la pérdida de biodiversidad, lo que se llama que estamos ahorita en la sexta gran extinción. La pérdida de biodiversidad inicia con la pérdida de vegetación. Esto que les muestro acá es un mapa de la pérdida de vegetación que la tomé del Global Forest Watch.
Vemos que es una secuencia de imágenes desde 2001, desde cada 5 años hasta el 2019, y vamos viendo cómo los colores van aumentando en intensidad, indicando que pues, ha aumentado drásticamente la pérdida de cobertura vegetal. Vemos acá cómo está ya, llama la atención lo que es ahí el área de Florida, el Amazonia, donde se está perdiendo la vegetación aceleradamente. Y esta pérdida de vegetación está asociada a diferentes causas. Lo que vemos a la izquierda son la secuencia desde 2001 a 2018 de las causas de la pérdida de vegetación. Lo que vemos en 2001 respecto a lo de 2016, que es esta barra que está acá, esto es 2001, vemos que prácticamente se duplicó la pérdida de vegetación, o sea, ha sido bastante acelerada. Y lo que llama la atención respecto a 2001 a los años recientes es que si ven en 2001 la influencia de los incendios era menor respecto a las otras causas como la silvicultura, un manejo de los bosques, y ahorita pues ya tiene una prevalencia mayor los incendios, lo cual pues de manera indirecta también estamos nosotros propiciándolo a través de la influencia que tenemos en el cambio climático. Otra cosa que quiero resaltar en esta lámina de la derecha es cómo se distribuye a nivel de continentes. Y si vemos en Latinoamérica, está asociada esta pérdida de vegetación, de cobertura vegetal, a la deforestación por la agricultura. Y es preocupante porque de acuerdo con lo que mencionan en The Global Forest Watch, esta pérdida de vegetación podría considerarse como permanente. A diferencia de lo que ocurre en África, vemos que el 94% de la pérdida de cobertura se debe a la agricultura nómada. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que hacen es que agarran parcelas de bosque, de selva, lo talan, hacen la quema, aprovechan el terreno. Cuando se agota el suelo ahí, hacen lo mismo en la otra y van haciéndolo así, pero dan tiempo a que se recuperen un poco los sitios donde ya pasaron y regresan nuevamente a ellos. Entonces, y por eso mencionan que no es tan permanente la pérdida de cobertura vegetal en estas zonas. Lo que vemos también es lo que estamos evidenciando con lo que ha pasado en los incendios en la costa oeste de Estados Unidos, es que los incendios en Norteamérica son gran parte de lo que da pie a la pérdida de cobertura. Y otra cosa que trae como consecuencia la pérdida de cobertura vegetal es la pérdida de fauna, lo que se llama defaunación. Los científicos indican 4 grandes causas de la defaunación. Una es la sobreexplotación o la cacería ilegal, la mayor parte de las veces es ilegal. Y aquí vemos que hay 32.000 especies en peligro de extinción en todos los reinos. Y si hablamos de mamíferos, según NatGeo, son 300 especies las que están en peligro. El cambio global es otra de las causas de la pérdida de fauna. Vemos que el 47% de los mamíferos no voladores están amenazados actualmente por esta causa y el 23% de las aves amenazadas. Las especies invasoras, que también pueden transmitir enfermedades, son otra de las causas. Vemos acá que de 1970 para acá tenemos un 70% más de especies invasoras y se dice que, dependiendo de la fuente que consulten, que entre el 20 y el 40% de las especies que ya se extinguieron tuvieron que ver con una especie invasora. Las especies invasoras se introducen normalmente, nosotros lo hacemos de manera consciente muchas veces, o sea, voluntaria, para hacer control de plagas. En el caso de esta que vemos acá, que es la mangosta de Java, se introdujo en Hawái y otras islas con el propósito de controlar roedores, y lo que pasó fue que pues, se salió de control porque no tenía competidores. Y lo que está registrado oficialmente, documentado, es que al menos es la responsable de que se pierdan 2 especies de aves en Jamaica, 7 de anfibios y 2 de reptiles en Puerto Rico, y además transmite enfermedades como la rabia y la leptospirosis a organismos que están sanos, y bueno, se van disminuyendo las poblaciones. Pero la principal causa de la defaunación es el cambio de uso de suelo, y es el cambio de uso de suelo a agricultura. La mitad de la expansión agrícola se da en los bosques, por la tala de bosques, y vemos que desde el siglo XVIII a la fecha se ha perdido el 85% de los humedales, que son unos grandes controladores del clima y de contaminantes. Y también tiene repercusión en la pérdida de suelo. Por ejemplo, para el caso de México, se dice que el 45% de los suelos están erosionados por causa de la pérdida de la cobertura vegetal. En cuanto en particular a lo que es la caza ilegal, aquí les muestro 2 láminas. Se hizo un estudio en 2016 de John y colaboradores, donde se pusieron a clasificar los organismos que eran incautados por cacería ilegal, y vemos aquí cómo está la distribución de
los diferentes tipos de organismos. La mayoría de los incautados son mamíferos, seguidos de reptiles, aves y lo que pueden ver ahí, ¿no? Y en el caso particular de los mamíferos, está la mina de la derecha, los más incautados por cacería ilegal son los elefantes, desafortunadamente, después de tantos años en que se ha prohibido por lo del marfil, sigue sucediendo. Y lo que quiero llamar aquí la atención es que vean en segundo lugar, este estudio de 2016, aparece el pangolín como una de las especies que más es incautada y que luego pues va a dar a los mercados y todo esto, de donde se dice que salió justamente la pandemia que estamos padeciendo actualmente con el SARS-CoV-2. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, nada más para sumarme a la preocupación de algunos biólogos, yo supongo que todos, en donde sí vemos que el coronavirus, que el virus que tiene la población de pangolines, que no sé cuál es el nombre, vamos a llamar el virus pangolín, comparte el genoma del 90.3% del genoma con el SARS-CoV-2. Y también un murciélago que se encontró en China, comparte el 96.2% del genoma con el SARS-CoV-2. Sin embargo, no hay pruebas hasta ahorita de que haya transmisión fehaciente ahorita de animales a humanos. O sea, ahorita toda la transmisión es entre humanos. Sí hay pruebas de que se han contagiado algunas mascotas, algunos gatos y perros, está documentado que los han infectado sus dueños, pero fuera de eso no hay transmisión del animal, de los animales a nosotros. Y lo digo esto porque hubo un momento, no sé si sigue ahorita, como una campaña de vamos a acabar con los murciélagos o vamos a acabar con los pangolines, siendo que todavía pues no hay certeza de que haya sido alguno de ellos. Por eso les puse aquí, les puse tal cual viene en una fuente que es la de Schmeller del 2020, donde dice que aparentemente fue transferido la zoonosis del pangolino, del murciélago o de ambos para los humanos. El primer contacto sí tuvo que haber sido así, pero ahorita no está generalizada ese tipo de transmisión. Bueno, hecho este paréntesis, continúo. Y les decía, bueno, que la defaunación, la pérdida de vegetación es la que da lugar a la defaunación, y esto que vemos acá es una secuencia de cómo se ha dado la pérdida de vegetación por el cambio de uso de suelo, vean cómo era en los inicios, era la mayoría de México, eran bosques, selvas, y acá tenemos la secuencia desde 1976 hasta el 2011, donde vemos cómo se ha perdido y ha cambiado el uso de suelo. Todo lo que está en rojo es para la agricultura. Entonces, y mucho de ello también para ganado, ¿no? Es agropecuario el uso que se ha dado. Acá vemos a nivel mundial, son las zonas que están acá en marrón, el uso, esto es para 2015, vean cómo está la cobertura vegetal que ha cambiado a un uso agropecuario también. Esto también lo tomé del Global Forest Watch. Y esto que les presento acá es, en el lado izquierdo vemos cómo pasamos de un sistema diverso totalmente cuando ya se da el cambio para hacer las cuestiones agropecuarias, y pasamos a algo de monocultivo como lo que podemos tener acá en la lámina de abajo. Esto que les presento al centro lo tomé de un estudio que hizo McDaniel en el 2014, donde ellos se dedicaron a recopilar estudios de patógenos identificados en ganado. Identificaron 45, la mayoría de estos son bacterias, seguidos de parásitos y en tercer lugar los virus. Y ellos lo que mencionan en este estudio es que es de preocupación el manejo que se da a la interacción que tienen los humanos con el ganado, todo lo que es ganado vacuno, aves de corral, etcétera, en los países del tercer mundo, donde tenemos interrelaciones muy estrechas y poco sanitarias, tanto en la cría de estas especies domésticas como en el beneficio que se hace de ellas. Esto es de un mercado aquí en Puebla, en México. Y que estas también pueden dar lugar a la zoonosis, a que pasen de las especies de ganado y las domésticas a los humanos. Esto que les presento aquí, en el lado izquierdo, vemos que es un estudio que hizo en el año 2000, es un poco antigua la cita, pero muy pertinente, donde vemos, es un estudio que se hizo en la Amazonia, donde se hicieron 25 sitios de estudio, muy grande el estudio, muy extenso, y el autor lo que hizo fue clasificar los sitios en no impactados por la cacería
ilegal, luego ligeramente impactados, hasta llegar a los sitios muy impactados. Hizo 4 clasificaciones de sitios y a la fauna que encontró ahí también la clasificó en 4 grupos, por peso corporal, desde bajo peso de 0 kilos, de 1 a 5, de 5 a 15 y más de 15 kilos, o sea, los grandes mamíferos. Y lo que él observó fue que a medida que se iba deteriorando el ambiente por la cacería, pasaban de ser en los lugares prístinos, por decirlo así, sin ninguna influencia de cacería, la mayoría eran organismos de gran peso, grandes mamíferos de más de 5 kilos, y a medida que se iba degradando, lo que se tenían es una predominancia de los organismos de bajo peso corporal. ¿Esto a qué viene? Vamos a ver la lámina de la derecha, y vemos que este es un estudio que se hizo en el 2016, donde tomaron a todas las especies de mamíferos en los 28 órdenes que existen, y los clasificaron por su riqueza, el número de especies más bien, que se encuentran en cada uno de los órdenes. Y vemos acá que el primer lugar con mucho lo tienen los roedores, o sea, son muchísimas especies de roedores, vean el número comparado con el resto, seguido de los murciélagos. Y lo más relevante de lo que aporta este estudio es que vemos en la barra gris que se ve acá arriba, es el número de enfermedades zoonóticas que tienen estos organismos, y vemos que los roedores son los que tienen el mayor número de organismos zoonóticos. Es decir, que no solo son los más abundantes, sino que además son los que poseen más enfermedades de este tipo. Este otro estudio lo hizo también el doctor Dirso en África, un estudio muy interesante donde clasificaron los sitios donde se tenía poca fauna. Vimos que en el caso anterior los sitios defaunados, o sea, los que tienen poca fauna de gran peso, tienen una mayor incidencia de roedores, y vemos acá, ellos lo que hicieron es que compararon sitios defaunados con sitios donde está la fauna normal, y lo que hicieron es tomar muestras de las especies animales que encontraron y de sus ectoparásitos, y tomaron muestras de sangre. Lo que encontraron en las muestras de sangre fue una gran variedad de microorganismos patógenos, entre ellas los que transmiten incluso la peste bubónica o la enfermedad de Lyme. O sea, hay un gran tipo de organismos que producen infecciones en el humano. Y también lo que observamos a la derecha es que midieron el número de roedores que había en los 2 tipos de sitios, los defaunados y los que tienen fauna normal, y observamos que hay un mucho mayor número de roedores en los lugares donde están defaunados, donde se tiene la ausencia de los grandes mamíferos respecto a los otros. Y también, por lo tanto, se observó una gran cantidad de ectoparásitos, mucho mayor que en los lugares testigo, y también, por lo tanto, la cantidad de enfermedades, de organismos transmisores de enfermedades, también pues era mucho mayor. Lo que encontraron es que en los lugares defaunados el número de roedores es 2.5 veces mayor que en los sitios con fauna normal, y por lo tanto, si se da un contacto con humanos en estos sitios, el riesgo de que los humanos puedan contagiarse con estas enfermedades, que ya vemos qué tipo de enfermedades son, pues es 2 veces mayor. Es decir, tendríamos un mayor riesgo de zoonosis en estos sitios que en los que no padecen de defaunación. Este que les presento acá es también producto de este artículo de Hahn, en donde ellos analizaron las posibles causas de brotes zoonóticos y hicieron un mapa de puntos rojos para este tipo de transmisiones. Y lo que quiero llamar su atención es que vean acá el área de Latinoamérica, pues es uno de los grandes focos donde se pueden dar estos grandes brotes que pueden convertirse en pandemias. Vemos acá un poco en África, y vean también esta zona de acá de Asia. Para terminar con este tema, lo que quiero traer su atención es que un estudio de 2001 de Taylor, no encontré una fuente más reciente, pero en 2001 este autor encontró que existen 1.415 patógenos que transmiten enfermedades a humanos. Y de estos el mayor grupo es bacterias, seguidos de hongos, mintos, y en cuarto lugar están los virus. Solo que acá quiero llamar su atención en que vean, según una fuente de National Geographic, en el mundo existen 1 por 10 a la 31 virus. Supongo que no nos hemos encontrado con todos ellos, entonces no podemos descartar que en algún momento pues, nos topemos con uno que también pueda desencadenar un proceso de
de pandemia como el que estamos pasando. Nada más quiero que tengamos eso en mente. De estos 1.415 patógenos que encontraron Taylor y colaboradores, la mayoría son zoonóticos, el 61%. Y de estos, pues vemos las cantidades de la derecha, en donde tenemos 175 de los 1.415, el 12.36 son de enfermedades emergentes en aquel entonces, en 2001. Y de estos, el 75% eran zoonóticos. Entonces, como conclusión, nada más menciono que la zoonosis es una de las causas de pandemia. La pérdida de biodiversidad es un factor que propicia la proliferación de hospederos naturales de patógenos con potencial de zoonosis, incrementándose en 2.5 veces el riesgo de infección si tomamos los datos que les mostré del estudio del doctor Dirks. Ahora paso al tema de clima y COVID. A lo largo de estos meses hemos visto una gran cantidad de estudios, toda la comunidad científica pues nos volcamos a este tema. Y podemos encontrar, tratando de explicar cómo se propaga la enfermedad y tratar de predecir hacia dónde va a ir o qué medidas debemos de tomar, pues yo puedo identificar dos grandes grupos de estudios. Unos que tienen que ver con el área de epidemiología como tal, que es lo que les muestro a la izquierda, donde vemos que toman datos como la demografía, la movilidad, inmigración, emigración, ciclo de vida del organismo, del microorganismo, tasa de contagio, morbilidad, mortalidad, periodo de incubación y tasa de recuperados es lo principal que toman en cuenta estos modelos. Y por el otro lado, tomamos los estudios que quieren tratar de explicar cómo influye el clima en esta propagación, sobre todo con temas de temperatura y humedad. No les voy a decir nada que no hayan visto, solo quiero que tomemos en cuenta algunos datos para tratar de explicar cómo se deberían de interrelacionar ambas cosas. Este mapa es el mapa de distribución que tenemos al día de hoy. Y acá pueden ver ustedes el número de muestras, nada más como un dato adicional. Pero hice la búsqueda que hice con las palabras claves de clima, efecto y COVID-19, lo que me da es 1905 estudios, y estamos hablando de estos pocos meses, en fuentes como Springer, Astor, Nature, etcétera. Obviamente, pues yo no me puse a estudiar estos 1905 trabajos, solo quiero presentarles uno que se me hizo particularmente interesante, hecho por una colega del Instituto de Ingeniería, que es la doctora Fabiola Méndez, está publicada en Science of the Total Environment, y ella lo que hizo para tratar de explicar cómo el clima influye en la transmisión, la propagación de la enfermedad en el mundo, es que tomó una ventanita de lo que hemos estado nosotros padeciendo, las fases de la propagación de la enfermedad, en donde podía ella establecer que la propagación de la enfermedad en México se debió únicamente al curso natural que podía tener el clima en esta propagación. Acá les presento la línea de tiempo, como las autoridades de salud han manejado la pandemia en México. Vemos que la fase 0 fue prácticamente de enero y febrero, donde fue nada más observar qué pasaba a nivel mundial. En febrero se dio el primer caso importado, que fue el 27 de febrero. El 23 de marzo ya se dio que había una infección comunitaria y entonces ya fue que se determinó por parte de las autoridades la fase 2, que fue el confinamiento. Y ahorita estamos a partir del 1 de junio en la fase 3, donde estamos pues, tratando de manejar, tratando de desconfinar algunas partes, etc. Y entonces ella tomó esta ventana del 29 de febrero al 31 de marzo, 32 días, donde ella trató de, o más bien correlacionó lo siguiente. Esto que vemos acá, en el lado izquierdo, son datos diarios por estado. Tenemos 32 estados en la República Mexicana, donde tomó los datos de temperatura, precipitación, humedad y tipo de clima, de acuerdo con la clasificación de Köppen, para los 32 estados, y tomó valores diarios de estos parámetros. Y por otro lado, calculó lo que ella denominó la tasa local de transmisión, donde relacionó los casos locales confirmados entre los días efectivos de contagio, es decir, cuántos días desde que apareció el primer caso en la localidad, en el estado, hasta el día 31 de marzo, que es su fecha de corte, ¿no? Y ella pues tomó datos como los mapas que les muestro acá, de temperatura máxima, mínima, precipitación, humedad.
Esto que les presento acá es el mapa de las unidades climáticas de Köppen, para México. Lo que quiero llamar su atención es que se identifican 3 grandes tipos de clima en México. Unos que son húmedos, que es toda la parte rosa que podemos ver acá en el mapa. Quienes han estado en Yucatán, como Julieta, que ha estado por allá, Magali, que ha estado por allá, es que es muy húmedo. Esta zona es muy húmeda en México y de muy altas temperaturas. Hay otra zona que está en colores verdes, que es prácticamente el centro de México, que es un clima templado, no muy húmedo. Y al norte que tenemos la prevalencia de colores amarillos y marrones, donde el clima es más bien seco. Y estos son los datos que ella llamó. Acá les presento algunas de las gráficas que ella presentó. Vemos, esto es para Yucatán, que les decía es un clima húmedo, como lo podemos ver acá. Y bueno, ella presentó los promedios de temperatura, precipitación y humedad y el número de casos totales, que es la barra blanca, los importados en verde y los locales en negro. Lo que vemos acá es la tasa local de transmisión para el estado de Yucatán. Lo estableció en 1.32 con base en datos de la Secretaría de Salud. Para la Ciudad de México, que es la más alta siempre por la densidad de población que tenemos, la tasa local de transmisión es de 3.63. Y vemos acá que el clima pues está en los climas templados, no muy húmedos. Esto que está acá, obviamente no pueden ver los números, pero lo que les quiero platicar para que vean para dónde va el curso de la plática, es que ella lo que hizo, una vez que hizo todos estos cálculos para todos los estados, los 32, los ordenó de menor a mayor en cuanto a la tasa local de transmisión, de 0 hasta el 3.63, que es de la Ciudad de México, y lo que ella observó, que se ve más o menos bien, es que tenía una correlación con el tipo de clima. Vemos acá predominan los tonos rosas, recuerdan, donde hay bajas tasas de transmisión, corresponden a climas húmedos. Vemos acá una predominancia de colores marrones, que son los climas secos, y donde están las tasas más altas de transmisión, vemos que son los climas templados semihúmedos. Y bueno, al final lo que hizo fue una correlación de Spearman y vemos acá que la tasa local de transmisión pues se correlaciona negativamente con la temperatura y con la humedad, pero con lo que mejor correlación tuvo fue con la clasificación climática. Lo que ella hizo fue que asignó valores numéricos a estos tipos de clima y entonces ya pudo hacer las correlaciones numéricas y le da unas correlaciones negativas muy importantes. O sea que la temperatura y la humedad se correlacionan inversamente con la tasa de transmisión. A mayor temperatura la humedad, menor tasa de transmisión. Y hay muchos que le apostaban a esto de que pues sí, va a morir el virus en los climas muy altos, cosa que no ha sucedido, aunque sí hay una tendencia, ¿no? Esto es un estudio similar, pero ya a nivel global. Ellos lo que hicieron es tomaron el concepto del nicho ecológico para explicar la distribución de los organismos con los factores bióticos y abióticos. Este concepto se aplica mucho a los organismos multicelulares, pero cada vez más se está aplicando a microorganismos. Y ellos también encontraron que las mejores correlaciones las encontraban con la temperatura media y con la evapotranspiración como un subrogado de la humedad. Vemos acá su diagrama de preferencia de nicho para el SARS-CoV-2 y vemos que efectivamente se da en temperaturas no muy altas y con humedades no muy altas, ¿no? Y con esto ellos lo que nos presentan es estos mapas que vemos acá de cómo se espera que se distribuya la enfermedad con estas condiciones de temperatura y humedad, para que pues más o menos podamos, como las sociedades, los gobiernos, pues tomar previsiones de qué va a pasar. Por ejemplo, ahorita para octubre, diciembre, en México podemos ver que pues vamos a esperar mayores tasas de propagación que lo que teníamos en abril y junio, y para ustedes pues ocurre al revés, ¿no? Allá en el sur. Esto lo que nos lleva es que pues, el clima parece ser un factor significativo para la transmisión. Estamos hablando de las correlaciones que se han observado. Y lo que se esperaría ahora, pues al menos en México yo no he visto un modelo que integre todo. Sí tenemos los modelos epidemiológicos que integran esto y los modelos de temperatura y humedad que integran estos factores. Y lo que tenemos que hacer ahorita pues es tratar de combinar ambas cosas para dar un modelo que nos pueda explicar cómo se va a dispersar la enfermedad con mayor certeza.
Paso ahora al tema de los contaminantes y la enfermedad y el COVID-19. Hay suficiente literatura en los papers donde nos indican que las partículas de material particulado de 2.5 micras puede ser un factor de dispersión del SARS-CoV-2. Lo que les muestro acá es que sabemos que las gotículas, estas gotas de más de 5 micras, pues tienen un peso suficiente como para no dispersarse más allá de 1 o 2 metros, de ahí sacamos el concepto de la sana distancia. Sin embargo, los aerosoles pueden viajar mucho más, 7, 8 metros, pero si estos aerosoles se combinan con las micropartículas, se espera que estos viajen más de 8 metros, ¿no? Por otra parte, se ha visto que las partículas, el material particulado de 2.5 micras desencadenan mecanismos de supresión antiviral, lo que hacen que los organismos estén más susceptibles a la enfermedad. También pueden producir inflamación per se, lo cual, aunado a los efectos que tiene la enfermedad en los organismos, pues haga que se puedan tener desenlaces funestos más aceleradamente. Y se ha visto, al menos de un estudio de Estados Unidos, que un incremento de un microgramo por centímetro cúbico de partículas 2.5 produce un incremento en la tasa de mortalidad del 8%. Lo que entonces hay una correlación buena. Lo que vemos acá en el mapa que les presento es para China. Lo que vemos del lado izquierdo en tonos rojos es el número de casos de COVID-19. Los tonos más encendidos corresponden al mayor número de casos. Y lo que vemos a la derecha es la concentración de partículas de 2.5 micras en diciembre. Y vemos pues que también los colores encendidos en marrón son los que tienen mayor concentración. Y vemos que pues también se observa una correlación entre estos dos factores. Es que también parece haber un componente social y antropológico que afecta a la sociedad de cómo se ve afectada por la enfermedad. 3 millones de personas cocinan con madera. Esto hace que pues, se tengan partículas de 2.5 micras en el interior de las casas. 39, vean las concentraciones, para Michoacán es este dato. En los interiores de las casas se encontraron concentraciones entre 51 y 319 microgramos por metro cúbico, cuando la OMS indica Rosa. Promedio. Solo el 11% de la población indígena Rosa, tiene acceso. ¿Sí? Rosa, ¿me escucha? Se te cortó, se te fue cortando. Ah, ¿me escuchas Perdón. ahora? Sí, ahora bien, se te fue cortando ¿Me escuchas? anteriormente. Sí. Sí, ahora se te escucha bien, pero fue ¿Repito? cortándose de las 23 millones de personas en México que cocinan, esa parte, digamos, que ibas explicando de los números. Ok. Ok, repito. ¿Sale? Perdón, Si Rosa, me oyes bien ahora. quizás Sí. sea recomendable que intentes seguir así, pero si se vuelve a cortar te avisamos y ahí te pediríamos que apagues la cámara, así por lo menos te podemos escuchar. Si quieres, mejor la apago de una vez. La apago de una vez. Pero con la presentación estamos perfectos, ¿eh? Eso Oye, sí. no me... Continúo, entonces. Sí, por ahora continuamos, si les parece bien, y si vemos que se traba de vuelta la conexión, ahí sí te pediríamos que apagues la cámara, pero fuera de eso, ahora creo que está saliendo bien. Perfecto. Bueno, sale. Me regreso entonces. Les mencionaba de los 23 millones de personas que cocinan con madera en México, y les decía que pues esto hace que se produzcan estas partículas de 2.5 micras, y vemos que para un dato de Michoacán la concentración que se encontró en promedio en el interior de las casas es de entre 51 y 319 micras por metro cúbico, microgramos por metro cúbico de este material particulado, y siendo que la OMS indica como un valor máximo permisible por promedio de 24 horas de 25, o sea, se supera con mucho este valor de salud que nos da la Organización Mundial de la Salud.
Y tenemos que gran parte de la población indígena es la que cocina con madera, y los datos que nos da el estudio que vemos acá abajo, que les pongo que lo cité, es que el 39% de la población indígena presenta problemas de salud respiratorio respecto al 22% de la población no indígena. También vemos que solo el 11% de esta población tiene seguridad social, entendiéndola como con el seguro del Instituto Mexicano de Seguridad Social o el seguro de seguridad social para los trabajadores del Estado, que es el ISSSTE. 70.6% de los son afiliados al Seguro Popular, que es algo que había propuesto los gobiernos anteriores, pero que con el gobierno actual ya no existe, cambió esa figura. No sé exactamente si todos están, ese 70.6 sigue siendo atendido en esa nueva figura, pero ya no es el Seguro Popular. El 15.1% no tiene ningún tipo de seguro médico, o sea, son una población vulnerable que además no tiene acceso a salud muy bien. Y vemos ahora en el número de clínicas y médicos disponibles para estas comunidades indígenas, y vemos que en las poblaciones sin presencia predominante indígena, vean los números, 377 clínicas, 670 médicos por cada 100.000 habitantes, y si lo comparamos con las poblaciones predominantemente indígenas, el número se reduce drásticamente. Vean el número de médicos por cada 100.000 habitantes, solo son 86, ¿no? Entonces la atención que pudieran recibir pues va a ser es deficiente. Aquí lo que les presento, hablando de la relación de las partículas y de los contaminantes en general con la enfermedad, un efecto secundario que se tuvo por el confinamiento fue que se redujeron las concentraciones de contaminantes a nivel mundial. Los mapas que les muestro abajo son mapas en donde se muestra los colores más encendidos son los países donde se ha tenido mayor disminución. Se tuvo de dióxido de carbono, de partículas de gases de efecto invernadero, de óxidos de nitrógeno y de azufre. Vemos aquí los números. En China se redujo los óxidos de nitrógeno al 25%, el CO2 se redujo en 30% y así. Y vemos acá en los mapas de abajo que estas disminuciones en las emisiones de gases de contaminantes estuvieron relacionados con los países que tuvieron las mayores pérdidas en consumo, en pérdida de ingresos y en pérdida de trabajos. O sea, en esos países desarrollados donde se tuvo la mayor pérdida. Esto es algo que ya sacaron, ¿cuáles son los riesgos que se esperan terminado en estos próximos 18 meses de que tenemos los post-pandemia, que se le podían denominar, pero seguimos en pandemia, aunque como que ya nos habituamos un poquito, y ordenaron las preocupaciones a nivel mundial para diferentes aspectos en la economía, lo social, lo geopolítico, etcétera. La mayor preocupación vemos que está en el orden de lo económico. Se teme, la gran preocupación es que sea una recesión económica global muy prolongada, un alto desempleo, eso llevaría a aumento en índices de criminalidad, etcétera. Que haya otro periodo de confinamiento también es un gran temor. Y vean, los temas ambientales, que son los colores verdes, pues no ocupan los primeros lugares. Y los únicos dos aspectos ambientales abordados en esta tabla es la no inversión en estrategias climáticas. Se teme que sacrifique el ambiente con tal de reactivar la economía y que haya una reducción en la descarbonización, es decir, que se regrese al uso de energías del petróleo que son más baratas y que todavía tenemos petróleo, ¿no? Son dos de los grandes temores que se tienen. Otra cosa es paso a lo que es el COVID y el medio ambiente. Esta es una serie de números que he encontrado en la literatura. Lo que se vio y seguimos padeciendo hasta ahorita es el aumento en el consumo en el hogar. Dejamos de comprar y esas cosas que nos llegan a las casas nos llegan embaladas más de la cuenta, y esto pues ha hecho que aumente el número de la cantidad de residuos, las toneladas de residuos que estamos produciendo. Se redujo el reciclado precisamente por el temor a la propagación de la enfermedad, por la forma en que esta se propaga. Se regresó al consumo de plásticos, no encontré un dato exacto, pero sí se incrementó precisamente para tratar de detener la propagación de la enfermedad. Y vemos que se incrementó la generación de basura hospitalaria. En China se documentó muy bien, se tiene que aumentó de 50 toneladas a 240 toneladas
la producción, o sea, casi se quintuplicó. Una cosa importante que casi nadie menciona es que aumentó el consumo en la demanda de Internet y servicios en la nube. El dato que yo encontré a nivel mundial es que aumentó en 47%. Si bien se redujo la movilidad y podríamos pensar que el impacto es bueno porque estamos emitiendo menos a la atmósfera, sin embargo, este aumento en el consumo de Internet y servicios en la nube también tiene un impacto ambiental que ahorita les voy a mostrar. En algunos países, como en China, aumentó el uso de cloro en las aguas residuales para tratar de prevenir la contaminación, pero esto puede tener un impacto de mayores casos de cáncer por la formación de trialometanos. También surgió el uso con impactos en salud de soluciones milagrosas con cloro, que no quiero meterme en ese tema, ya creo que sabemos de qué estamos hablando. Y la reducción de gases de efecto invernadero que les mostré antes, pues lo que se vio es que es un impacto temporal y que tendría un nulo impacto a largo plazo. Esto que les muestro acá es de esto que estamos haciendo justamente ahorita, que estamos transmitiendo en internet, etcétera. Vean cómo aumentaron los servicios. Si juntamos todos los minutos de sesiones por día en Google Meet, son 3.800 años, todos juntando esos minutos. Aumentó a 2.7 billones de minutos al día en Microsoft Teams y el uso de Zoom incrementó 2.900% desde diciembre de 2019 para acá. Y vean, el uso en la nube en Microsoft al menos aumentó en un 775%. ¿Ok? ¿Y qué impactos tiene esto? Bueno, empezando porque estoy segura que hubo gente que no tenía laptops para trabajar en su casa, las compró para hacer frente al trabajo desde casa. Vean el tipo de insumos que se necesitan para fabricar estos, los celulares, los teléfonos, las tabletas, todo esto. El plástico son el 24%, aluminio 14%, plomo 6%, hierro 21%. Y estos elementos pues se obtienen de la naturaleza. Sobre todo la producción de aluminio es de una devastación impresionante. Si no, preguntémosle a los brasileños cómo les ha ido con la extracción de aluminio en las minas. Y por otra parte, el uso de elementos en la nube lo que hace es que demandemos mucho de los grandes servidores, que se les llaman granjas de servidores, llegan a ser hasta de 150,000 metros cuadrados, todo para albergar la cantidad de información que necesitamos. Estos datos son de 2015. Esta cantidad de energía que se requiere para mantener estos grandes servidores es del 3% de la electricidad del mundo. Se produce el 2% del total de gases de efecto invernadero. Estamos hablando de 2015, mucho antes de esta pandemia. No sé cómo están los números ahorita. La huella de carbono es equivalente a la de toda la industria aérea y vean el consumo energético de 416.2 terawatts por hora, superando con mucho lo de todo el Reino Unido. Además de efectos de salud que se mencionan, no me voy a meter en esta parte. Entonces, nada más para que veamos que la enfermedad ha traído impactos en todos los aspectos en el ambiente, ¿no? Y que los vamos a ver a futuro. Ya para terminar, algunas reflexiones de lo que les he mostrado. Espero haberme explicado al menos adecuadamente. La pandemia tiene un fuerte componente antrópico, tanto en su origen, porque se dice que viene de una zoonosis, que es propiciada por la deforestación, que recordemos que tiene que ver con la deforestación, ¿no? El componente contaminante, que es producido por las actividades humanas, con las partículas de 2.5, pues se ve que tiene una influencia negativa en la severidad de la enfermedad. Y otra cosa es que si seguimos con los patrones actuales de convivencia con la naturaleza, pues podremos tener más brotes zoonóticos que pudieran dar lugar a pandemias. La reducción de contaminantes que tanto se dijo en los primeros meses, por ahí de marzo me acuerdo que eran de que bravo, sí lo logramos bajar la contaminación, pues es temporal y tiene poco impacto a nivel a largo plazo. Y se teme que haya un repunte de contaminantes para tratar de reactivar la economía. Lo que les decía es que principalmente se teme que se regrese a los patrones de consumo de energía del petróleo, los países que habían logrado bajar este consumo. Otra cosa que no mencioné muy bien, pero es que la gestión integral de los residuos no ha sido atendida adecuadamente y esto podría tener en riesgo a la población que se dedica a atender este sector y tener ahí brotes epidémicos
más graves que en el resto de la población. Entonces, a lo que nos lleva a esto es que, como decía la maestra Carabias, que les mencioné lo que ella mencionó en las pláticas de la Semana del Medio Ambiente, es que pues mejor pensemos en mejorar nuestra relación con el ambiente. Y otra cosa es que fomentemos la interdisciplina, o sea, trascender de las correlaciones que yo les mostré a causalidades. Y acá les presento, este es un estudio que se hizo en Italia. La autora lo que hizo es correlacionar las importaciones y exportaciones que se tienen particularmente con China en Italia. Vemos los estados con mayores colores, donde se da la mayor cantidad de importación y exportación en términos económicos. Y esto correlaciona perfectamente con el número de infectados que se tuvieron en China. Entonces, ella lo que menciona es que pues hay diferentes componentes que tendríamos que estudiar en cómo se propagan este tipo de enfermedades, y lo que nos lleva a hacer interdisciplina. O sea, no solo debemos dejárselo a los epidemiólogos, sino que tienen que estar los médicos, las ciencias ambientales, los economistas, sociólogos. Un enfoque que nos puede ayudar mucho, y seguramente lo están haciendo muchos, es este de One Health, que integra todos los aspectos. Y bueno, muchas gracias por su atención, espero haberme explicado, y bueno, quedo atenta a lo que ustedes dispongan. Bueno, gracias Rosa por la presentación. A mí la parte que no me gustó de tu presentación, y lo voy a decir para que todos lo escuchen, son las filminas del consumo de internet, porque, o sea, me tiraste abajo la jornada siendo las 3 de la tarde y me falta llegar hasta las 8:30. Ahora nos vamos a ir a cuidar el ambiente y vamos a dejar de usar el Zoom. Entonces no, o sea. Es parte así es esto, tenemos que saber los datos. Vos no me dijiste dónde y no ibas hay a otra pedir, forma de hacerlo. pero yo... Bueno, Rosa, no, Rosa, todo excelente. Yo siempre admiro, y vos lo sabés, pero esto es una cuestión personal, tu forma de integrar todos los aspectos. Para mí fue excelente. Hay una pregunta de Umpierres, Eleuterio Umpierres, de Uruguay, es Eleuterio. Pregunta el doctor, cuando habla de camas cada 100.000 habitantes, en la filmina que te corté, sí, en la población indígena. Habitantes, ¿son camas de terapia intensiva, te referís, o en general? No. En general, bueno, eso es lo que entendí del paper. Yo por eso les puse abajo todas las citas de donde yo tomé la información, para que ustedes puedan regresar a revisar, si yo no interpreté mal lo que dice ese paper. Son camas en general, o sea, y en general son clínicas con el mínimo necesario para atender una gripe, dolor de cabeza en general. No estamos hablando de grandes hospitales, y mucho menos de hospitales COVID. Bien. Rosa, Carla te pregunta, Eleuterio te agradece la respuesta, y Carla te pregunta, ¿pensó o identificó aspectos positivos de vivir en una pandemia? ¿Y qué opinión tenés al respecto? Bueno, eso ya es a nivel personal. Yo no encontré ningún paper. Todo lo que vi en los papers desafortunadamente era negativo, o no sé si mi subconsciente me llevó a ellos de manera natural, ¿no? Pero yo lo que he observado de positivo, de platicar con los amigos así a la distancia, como estamos platicando ahorita, es que muchos, y no tiene que ver con ambiente ni nada de eso, tiene que ver con nosotros como humanos, es que pues, se han como reencontrado familias y se han reencontrado amigos, y estos lazos como que van a hacer que podamos sobrevivir en la parte anímica, pienso, de lo que yo he observado, de mejor manera, porque esto no se va a acabar ahorita hasta que tengamos la vacuna y todo. Entonces vamos a seguir encerrados, la mayoría, y bueno, yo espero que sea así, para tratar de no tener estos grandes picos que se tienen en Europa, y acá, bueno, en México tampoco nos ha ido muy bien. Pero desde el aspecto del ambiente, yo lo único que encontré son estas reducciones temporales de contaminantes en la atmósfera. No sé si recuerdan ustedes todos los casos que vimos de que los delfines regresaron que no sé si alguna vez había habido, a los canales de Venecia, y la mayoría de todas esas noticias fueron fake news.
Y lo que estaba leyendo de una antropóloga social estadounidense, lo que decía es que, bueno, todas estas ideas que nos quisieron vender de que sí somos capaces de, con un esfuerzo de regresar a los estados naturales, al estado original, o lo más parecido a lo que teníamos antes de la revolución industrial y esas cosas, es nada más el deseo de los humanos de que podemos mejorar pese a nuestras malas prácticas. Y como que podríamos seguir teniendo malas prácticas porque luego en un esfuerzo que hagamos, pues podemos revertirlo y no es así. Entonces, pues realmente no, a nivel de ambiente, yo en lo particular no encontré cosas positivas. Digo, no me he metido mucho, tampoco soy ecóloga. Si vieron mi formación, soy ingeniera ambiental, ¿no? Y tal vez les digo, mi subconsciente me llevó a buscar más bien cosas que deterioran el ambiente más que otras. Y así como yo hice este análisis, les aseguro que un ecólogo les podrá presentar cosas diferentes. Tómenlo desde mi punto de vista como desde la ingeniería ambiental. Bueno, no sé si le contesté. Sí. Bueno, Rosa, usted habrá bajado bastante la nube, que si uno va a México en la ciudad la ve de contaminación, porque se han dejado de mover un poco. Supongo que el tránsito ha disminuido en algún momento. Claro, en el confinamiento, que fue a partir del 23 de marzo. Bueno, es que nosotros, a diferencia de ustedes en Argentina y otras partes del mundo, creo que en Chile también lo tuvieron así en Latinoamérica, nunca tuvimos un confinamiento obligado. O sea, toda fue una recomendación de que no salga, pero nadie te iba a parar en la calle a preguntarte ¿y qué está haciendo? Y su permiso, Sí. no. Pero la población aún con eso, según un dato que vi, es de marzo, al menos los primeros días de marzo, del 23 de marzo, como para ahí de fines de abril, recordemos que esta etapa terminó el 30 de mayo, el 70% de la Ciudad de México se mantuvo confinada, lo cual es extraordinario, pensando que no era una medida obligatoria, o sea, la población sí respondió. Y yo, fíjate, traté de hacerlo, lo juro, le invertí como 4 horas, dije, ya la hice, porque si ustedes entran a la página del gobierno de la Ciudad de México, no recuerdo cuál es el nombre, pero si le ponen IMECA, que es el índice de contaminación de México, o partículas 2.5 Ciudad de México, los lleva a una página extraordinaria donde pueden encontrar todos los datos de todos los contaminantes en la atmósfera por día, y ustedes pueden bajar el Excel de les da todos los datos por hora, o sea, los promedios por hora, entonces pueden hacer mucha estadística. Yo bajé esos datos porque quería ver la incidencia, pero justo al menos yo no los pude encontrar. Si alguien de la Ciudad de México me está viendo y tiene los datos, pues que me los pase. Justo para los meses de marzo, abril, y mayo y junio no estaban los datos de contaminación, porque yo lo que ya había hecho, recopilé todo de los 5 años atrás, tratando de comparar mes con mes cómo se había comportado, pero los de este año, justo en los meses de pandemia, no estaban disponibles. Entonces, supongo que sí disminuyó un poco, pero repito, es algo temporal. Hay días que no he visto los valores para compararlos con respecto al año pasado, en que se ve la contaminación igual en estos días. Perfecto. Pero habría que ver los datos duros, no lo puedo asegurar. Rosa, Marta Carballo te dice excelente conferencia. Eda Bellamil, excelente disertación y felicitaciones. Betiana Gándara, Betiana Gándara dice excelente exposición, hermoso país México. Y hay 2 comentarios más, uno de Susana García y otro de Ricardo Fernández. Susana García te dice, ayer Juan Carlos Ríos, de Chile, mencionaba la reducción en las tentativas suicidas, así como el consumo problemático de sustancias en adolescentes, algo para evaluar como algo positivo a la pregunta que decía la otra asistente respecto a qué era positivo en este momento. O sea, como esos 2 puntos que como para evaluar la disminución. Sí. Y ahí va un poco de la mano de lo que les digo. Yo de las conversaciones con amigos sí siento eso, como un efecto más cercano hacia los que queremos, y eso en cierta forma nos fortalece en estas circunstancias de encierro, y es algo positivo, que no tiene que ver con ambiente y eso, sino que tiene que ver con lo humano. Y muchas gracias a Susana por el comentario. Yo no pude estar en todas las conferencias, pero sí, muchas gracias. Dice Ricardo Fernández, nuestro vicepresidente de ATA, comenta, en cuanto al tema de dictado de actividades académicas, sean clases o congresos como estos,
Si comparamos la huella de carbono, ¿no se notaría un ahorro? Es que para hacer todo ese tipo de cálculos, y estoy segurísima que alguien los está haciendo ya, o sea, hay que considerar todo, o sea, todo el análisis ciclo de vida de las actividades, o sea, ¿qué hemos dejado de hacer al recibir esto? Pues nos hemos dejado de mover, pero habría que ver, bueno, cuánto ha sido la reducción en consumo de gasolina, etcétera, para hacer esta movilidad de todos los estudiantes. Por ejemplo, en México, la universidad, la UNAM, solo que no me acuerdo bien de los datos, la UNAM sacó una encuesta de movilidad para los estudiantes justo ahorita para la pandemia, para tratar de planificar de la mejor manera posible el regreso a actividades. Recordemos que Ciudad Universitaria en la UNAM, solo en el campus de Ciudad Universitaria, diariamente somos 250,000 personas o más. La mayoría de esos son estudiantes. Y según esta encuesta de movilidad que terminó en julio de este año, el 61% de los estudiantes que toman un solo medio de transporte para llegar a Ciudad Universitaria, bueno, no era solo a Ciudad Universitaria, eran todos los campus de CU, de la UNAM, el 61% es transporte público, transporte colectivo, que de cierta manera pues tiene una mayor huella porque pues, se mueve un mayor número de gente, etcétera. El resto de la gente se movía en vehículo particular o en taxi o algo así, pero vaya, la mayoría de los estudiantes hacen esto. Entonces, habría que evaluar todo esto. Alguien que haga análisis ciclo de vida, yo creo que nos podría responder más. Mi impresión por el aumento que hubo en el consumo de internet y todo esto es que yo pienso que el balance sería negativo. Y dependerá mucho de las ciudades, porque si comparamos lo que les digo, México no hay una prohibición de movilidad, te puedes mover a donde sea, hay vuelos para donde quieras, te puedes mover en carretera como quieras. A lo mejor aquí en estos se notaría menos que en el caso de ustedes, donde la movilidad sí se restringió considerablemente con una política de sanción si abandonabas el confinamiento, ¿no? Bueno, en resumen, no sé. No, pero bueno, un buen análisis has hecho, Rosa. Sergio Zaraco, doctor de Mendoza, gracias por excelente disertación que nos ilustra nuestra realidad y futuro de nuestro planeta, te dice. Y Rosa es fanática del mate, por lo tanto está tomando mate. Es una mexicana argentina-mexicana. Le gusta el mate medio frío, pero le gusta. Bueno, Rosa, fue excelente. Hasta acá llegamos al fin. Ahora seguimos con otras actividades. Yo agradecerte infinitamente. Gracias, gracias, gracias. Es lo único que te puedo decir. Lo demás lo seguimos hablando siempre, todos los días. Y que te quiero mucho. Y que es magnífico siempre tenerte y escucharte. No, muchísimas gracias, yo también te quiero mucho, las quiero mucho a todas, a todos mis amigos argentinos. Afortunadamente he tenido la suerte de viajar casi todos los años allá, tengo excelentes amigos como tú, de verdad un abrazo muy fraterno. Yo de verdad me puse en ambiente argentino porque deberíamos estar en Córdoba ahorita haciendo esto. Y espero que podamos hacerlo realmente el próximo año cuando la pandemia termine, de retomar unas jornadas como estas allá y divertirnos como siempre. Muchas gracias por considerarme, de verdad, ha sido un honor para mí participar en estas jornadas. Yo también me estoy emocionando. Un abrazo, nos vemos pronto y muchísimas gracias. Nos vemos pronto, nosotros también visitar México, que vos sabés que para mí es uno de los países más lindos para ir y con la gente más cálida que podemos conocer. De Santa Catarina, Brasil, de la Universidad Federal, Carla, también te envío un saludo y felicitaciones por tus análisis que has presentado. Bueno, Rosa, te mando un saludo enorme, seguimos con las jornadas, sé que vas a estar hasta el final hoy, que no me vas a abandonar. Y saludo a toda tu familia, que sé también que han estado en el enlace, están escuchándote. Besos a todos, tu papá, a tu mamá, a todos. Y aprovecho este momento. Gracias. Chao. Muchísimas gracias.